Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de ética. Bueno, voy a realizar la retroalimentación de la última actividad que tuvimos, que fue el 9 de junio. Bueno, en la cual, como pueden ver, a la mayoría le fue bien. La mayoría sacó entre 4 y 5 respuestas correctas. Entonces vamos a volver como a refrescar la memoria acerca de qué significa cuando hablamos de explícito, sentimiento explícito, en este caso es decir, el sentimiento que está escrito como tal o que expresa la persona como tal, literal. Por ejemplo, decir estoy triste, estoy contento, estoy feliz. Ahí estoy explícitamente diciendo mis sentimientos. Entonces, en este pequeño párrafo que yo les presentaba, dice, cuando miraba por la ventana y veía a toda la gente pasar, pensaba en las inyecciones. El sábado le pondrían más. ¿Cuándo terminará esta tortura? Pensaba muy triste. Entonces, como les digo, ¿cuál sería el sentimiento explícito? Pues la tristeza. ¿Sí? Está claro, está literal, escrito en el texto. Entonces, esa era la respuesta correcta. ¿Cuál es el sentimiento implícito? Implícito es aquel sentimiento que no está dicho como tal, sino que uno tiene que inferir o deducir de acuerdo a lo que nos están diciendo en el texto. Entonces, ¿cuál es ese sentimiento implícito? Es el fastidio. Fastidio, ¿por qué? Porque esa persona está atrapada, no puede salir y sabe que le van a aplicar más inyecciones. ¿Sí? Entonces le fastidia, siente esa sensación de fastidio ante la situación por la que atraviesa. Y teníamos este otro texto, de pronto aquí fue donde más se equivocaron, decía, en la soledad de su habitación pensaba en ella. Las horas se le hacían cada vez más largas debido a su ausencia. ¿La volvería a ver algún día? Se preguntaba constantemente. Su recuerdo se desvanecía con cada minuto. Bueno, entonces, ante todas estas, fastidio no era, pereza tampoco, alegría tampoco. Entonces la respuesta correcta era amor. ¿Por qué? Porque a cada rato decía que pensaba en ella, que las horas se hacían cada vez más largas, eh, etcétera. Y la siguiente pregunta y última era muy fácil. Los sentimientos explícitos son aquellos que aparecen de manera escondida en un texto. Eso era falso. Los explícitos no son los que aparecen escondidos, no. Los explícitos son los que están literal escritos en el texto. Entonces esto era falso. Y en la lectura que yo les había puesto anterior a esa, que se llamaba Lo que olvidé, vamos a leerla nuevamente y les voy a dar las respuestas. Decía, se me olvidó mirar la hora y el calendario, se me olvidó el tacto de su dedo sobre mi piel, no puedo recordar cómo se sienten sus labios sobre los míos, se me olvidó el olor de la calle, la voz del ventero ambulante, el color de la montaña y la sensación del sol cuando se estrella contra mi piel. Se me olvidó la prisa y el estrés, se me olvidaron los empujones en el metro a las 6 de la mañana y el olor a sudor a las 6 de la tarde. Se me olvidó la sonrisa del señor que me vende los mangos. Se me olvidó la sensación de asfalto a través de la suela de mis zapatos. Se me olvidó el olor de los perfumes extraños en la calle y también el olor del río Medellín en la estación Acevedo. Olvidé cómo pasar la registradora del bus. Salí de mi casa y veo en los rostros ajenos el desconcierto y la sorpresa. Entonces miren que en todo este párrafo los únicos sentimientos explícitos como tal, es decir, que están literal en el texto, son en la parte última donde habla de desconcierto y sorpresa. Sí, estos son los únicos sentimientos explícitos. Pero cuando hablamos de sentimientos implícitos, es decir, los que están escondidos, podemos intuir en toda esta primera parte,
un sentimiento de soledad y de añoranza. ¿Qué es añoranza? Es como ese recuerdo constante que uno tiene acerca de algo. En este caso es de toda esa rutina que esta persona antes tenía de salir a las 6 de la mañana, ir al metro, pasar por comprar el mango, etcétera, y volver por la tarde, a las 6 de la tarde, con ese olor a sudor. Entonces era una persona que mantenía muy ocupada en su vida cotidiana y que ahora esa ocupación se ha desvanecido porque está en una época de confinamiento, es quedarse en su casa. Entonces, ese es el sentimiento implícito en el texto, soledad y añoranza. Y el sentimiento explícito, como yo ya se los indiqué allí, pues era ese desconcierto y sorpresa. Ese es el explícito, que está como tal escrito en el texto. Y el texto continúa diciendo, miro a mi lado, un anciano me observa, y entonces la persona que está escribiendo esto dice, perdimos mucho, ya nada es lo que era, le digo. Y el anciano que le contesta, ganamos más, ahora todo puede ser lo que queramos que sea. Entonces, en esto que le contesta el anciano hay también un sentimiento implícito. Es decir, no está escrito literal dentro del texto, pero se da a entender, lo podemos inferir, ¿sí? Que es ese sentimiento como de esperanza. Ahora todo puede ser lo que queramos que sea, como de optimismo, de esperanza, de que podemos empezar de nuevo, empezar desde cero y podemos crear algo mejor de lo que había antes. Y en la pregunta del refrán popular que coincide mejor con la historia, no era de tal palo y tal astilla, más vale prevenir que lamentar tampoco. Era al mal tiempo buena cara, es decir, a pesar de que pues están en una situación difícil, digamos, todavía queda esperanza, todavía queda optimismo, que es lo que dice el anciano. Y la otra pregunta, de acuerdo a lo que se narra en todo el primer párrafo, del texto se puede deducir que el personaje principal, es decir, el que está narrando, pues como ya lo había dicho antes, solía tener una vida muy ocupada, porque ahí narra toda su rutina, que iba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, eso es lo que podemos intuir. Bueno, miro a mi lado, le digo, sucede mientras se cuenta. Bueno, tienen que tener muy en claro que cuando se usan estas expresiones, miro a mi lado y le digo, estamos hablando en tiempo presente, es decir, que la historia sucede mientras se cuenta. No se ha contado antes, ni va a empezar, ni ya se desarrolló, sino que está sucediendo. Y la última pregunta, ¿cuál es el sentimiento que se encuentra implícito por parte del anciano en el segundo párrafo del texto? Entonces ya nos queda claro que es de esperanza y de optimismo, ¿sí? Bueno, y el día de hoy les voy a colocar otra lectura. Esta es un poco más larga, pero no es muy larga tampoco. Se llama Robot Masa y en esta lectura vamos a trabajar también la parte de los sentimientos implícitos y explícitos, pero también vamos a tocar un nuevo tema en la parte ética que es la presión social. ¿Qué es la presión social? Es cuando tenemos muchas personas alrededor que nos presionan a hacer algo o nos dicen que puede ser algo tan sencillo como una marca de zapatos. Entonces todos usan la misma marca de zapatos y nos dicen y de pronto nos critican porque no estamos usando esa marca y como que de manera consciente, pero también de manera inconsciente nos están presionando a que nosotros también usemos esa misma marca de zapatos. Entonces, de esa misma manera pasa con todo. Y con esa presión social podemos meternos en muchos problemas, como por ejemplo el tema de la droga, el tema de cortarse, bueno, muchísimos temas en los que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, amigos o compañeros, tratan de inducirnos a hacer. Entonces van a leer este cuento y al final les voy a colocar unas 5 preguntas. ¿Listo? Préstenle mucha atención, ¿ok? Bueno,
Hasta luego.